Sí. Bueno, bienvenidos todos aquí al auditorio Ramón Barri de Flax & Cake. Es un placer poder retomar estas charlas y gracias por venir y os paso con Valentini. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Gracias Teresa, gracias Jordi. Es un placer poder inaugurar esta serie de Healthy Talks. Y qué mejor sitio empezar a hablar de nuestra alimentación y de nuestra salud que en nuestra propia cocina, ¿no? Lo mejor. Pues es una iniciativa, lo comentaba Teresa antes, es una iniciativa muy buena y novedosa, porque los científicos no solemos hablar directamente a la gente, solemos hablar con otros científicos explicando datos, investigando más, y poder reunirnos todos, los que nos interesa la salud, los que nos interesa la alimentación, en un espacio donde comemos bien, en mi punto de vista es maravilloso. Así que os doy la enhorabuena para toda esta labor de nuevas charlas. Espero que vosotros también podáis asistir a todo el resto de las charlas. ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Pues quería empezar hoy, el título de nuestra charla de hoy es sobre nutrigenética. Antes de empezar, quiero preguntaros, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos conocemos esta palabra nutrigenética? ¿Os habéis escuchado? Saber, levantamos la mano. Más o menos para saber. Muy bien. Vale. ¿Y cuánta gente ya saben su predisposición genética? Es decir, ¿habéis realizado algún test, alguna secuencia quizás de genoma? ¿Alguien? No. Pues muy bien. Vamos a hablar de todo esto y lo que me gustaría a mí es que no sea una charla solamente, sino que una conversación. Es decir, si os surgen preguntas, si empezáis a tener dudas, si algo no entendéis, os lanzáis, me interrumpís, preguntáis. Lo mismo con la gente que nos está escuchando y no podría participar aquí. Preguntas, todo lo que os surge, por favor. La idea es poder salir de aquí y tener las máximas respuestas posibles sobre este tema. Vamos a empezar entonces. He dividido la charla en dos partes. Primero, saber qué es nutrigenética y qué es nutrigenómica, las diferencias y las similitudes. Y segundo, responder o intentar responder a esta gran pregunta, ¿nuestros genes es nuestro destino? Vamos a ver una definición general. Cuando hablamos de nutrigenética o cuando hablamos de nutrigenómica, en realidad son las dos caras de la misma moneda, que se llama genómica nutricional. Es un campo científico que se divide en dos partes y brevemente así, si podemos definirlo de manera más general, la nutrigenética está investigando la expresión de nuestros genes, mientras que la nutrigenética está investigando la variación genética concreta de cada uno de nosotros, de cada persona aquí dentro. Vale, pues todo empezó en 1953, cuando Watson y Crick publicaron por primera vez la estructura molecular de la doble hélice de ADN. Que en realidad la figura que estamos viendo en la parte derecha es de este artículo original. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que esto es lo que se parece, es lo que vemos de nuestro ADN, que es una estructura, es un esqueleto, imaginamos una escalera que se une de manera muy concreta. Cada base, cada nucleótido siempre se une con su pareja. Nunca cambia, es decir, un T siempre con una A, un C siempre con un G. ¿Qué son estas? Son las letras de nuestro ADN, que en realidad corresponden a unos nucleótidos, a unas moléculas. Entonces, estas moléculas hacen que la estructura de esta escalera se quede permanentemente fija y no cambia. ¿Vale? Esto para tener una visión de qué estamos hablando. Estamos hablando de nuestro ADN. ¿Vale? Pero no fue hasta el 2001 cuando todo el genoma humano, todo nuestro ADN se publicó, se secuenció
y ya lo teníamos a mano. Se publicaron en las revistas Science y Nature en 2001 y en realidad, ¿qué pasó? Todo este conocimiento se puso público a todos los investigadores. ¿El conocimiento de qué? ¿Qué es nuestro ADN? ¿Cómo es? ¿Cuál es su orden? ¿Qué letras hay? ¿Y por qué hay en esta orden y no en otra? Y que al fin y al cabo, ¿qué podemos hacer con todo eso? ¿Por qué nos interesa? Entonces, tuvimos a mano una gran cantidad de datos para analizar, en nuestro caso, como nos interesaría a la investigación de nutrición y de la alimentación, añadir y decir, vale, ahora que ya sabemos este factor genético, ¿qué podemos hacer? Pues algunos datos curiosos que aparecieron a partir de 2001 es que no solamente hay 4 letras en nuestro ADN, sino que si pensamos en nuestro organismo, en todas las células de nuestro organismo, y pensamos cuántas letras podemos tener, tenemos más de 3 trillones de letras. Son datos curiosos que en realidad, si alguien se pone a pensar, dice, da respeto, ¿eh? Es importante también saber que cada uno de nosotros tenemos el mismo ADN. 99.9% tenemos el mismo ADN. Si empezamos, por ejemplo, si alguien se pone ahora a escribir nuestra secuencia de cada uno de nosotros, necesitará 262.000 páginas de libro. Es mucho, ¿no? Digo yo. Y de todas estas páginas, solamente las 500 son las que nos hacen únicos. Son las que diferencian cada uno de nosotros, nuestro color de piel, color de ojos, cabello, altura. 500 páginas solamente, 0.1%. Pues este es un dato curioso al principio, porque cuando se secuenció todo el genoma y ya teníamos más datos a investigar, pensábamos que vale, pues lo vamos a saber todo, ¿eh? Pero no, resulta que solamente 0.1% nos hace diferentes. Entonces, vale, todos nosotros que estábamos en la investigación nutricional, que hasta entonces teníamos diferentes maneras y diferentes resultados, la pirámide, los platos, etc., ¿qué significaría eso del genoma? ¿Qué significaría esta variación genética, esta extra que ahora teníamos, que íbamos a comer de la alimentación clásica, íbamos a pasar a una alimentación molecular? Entonces, en vez de tener respuestas, empezamos a tener más preguntas. Y no solamente esto, porque claro, sabíamos y sabemos que lo que estamos comiendo no es lo mismo. Toda la población come de manera diferente, vive en diferentes sitios, se influye por diferentes factores medioambientales. Y hasta ahora ya lo sabíamos, que tiene un factor importante en nuestra salud, en nuestro bienestar. Pero incluso ahora se añade nuestro ADN. Y a ver que esto nos va a ayudar o no. Pues de todas estas preguntas que empezaron a surgir a partir de 2001 con toda esta magnífica cantidad de datos que tuvimos, se generó la genómica nutricional. La genómica nutricional como nuevo campo científico dividido en nutrigenética y nutrigenómica. Y vamos a ver un poco más con detalles esta definición que vimos al inicio. La nutrigenómica, por un lado, está investigando cómo nuestra nutrición, nuestra alimentación, afecta la expresión de nuestros genes. A lo largo de nuestra vida sí que se puede cambiar la expresión de nuestros genes. De hecho, uno de los ejemplos que os voy a presentar más adelante será sobre eso.